Nolly on the track, boy. Hey y'all, welcome to the much awaited return of my face on your feeds and the podcasts. My name is Franca. I am your host for today of Mate con Franca. Thank you so much for joining. Thank you so much for your patience. Thank you so much to all my fans who asked me when I was returning. We're back. We're here with another very special guest in the flesh, which is my dad. And this episode is going to be bilingual / just in Spanish. We're going to be talking about Carnaval. Uruguayan Carnaval, which is the longest carnival in the world. It's 40 nights of performances. This is the subject I wrote my dissertation on for my PhD. And as a popular culture component, it's really interesting because during and after the dictatorship in Uruguay under Operation Condor, they got away with a lot more criticism than any other, or than many other popular culture phenomena because the censors were dumb and the murgas were smart and were able to subvert censorship through various ways. And so still to this day, it's one of the most intellectual components of Carnaval. So I'm really excited to bring you this episode. I'm a little bit out of practice and out of the loop, so bear with me, but we'll swing right back into the swing of things quickly, I hope. So make sure you're following all the socials. Make sure you're liking, subscribing, sharing, and I hope you like this very special episode. Ok, ahora sí empezamos. Bueno, acá estamos en el podcast con Quique y vamos a hablar un poco de todas las cosas de Uruguay. Empezamos con el mate. Ok, ¿qué es el mate? Estoy muy seguro. Creo que lo más atrás que se sabe es lo de los gauchos. Ujú. Si hay en Paraguay, hay en Argentina, hay en Brasil, que era casi como el mismo territorio. Originalmente capaz que sería de Brasil, que tienen el mate gigante que se llama cimarrón, Ujú. que lo ceban y lo toman entre 6, 7, 8, 10, los que hayan ahí. En Paraguay se toma frío también, pero específicamente no sé el origen. Hay una historia interesantísima de muchos años atrás, que es que unos alemanes de una universidad de medicina mandaron a Uruguay un equipo a hacer como un intercambio o como un estudio, pero esto cuando no había tanta facilidad de comunicación, porque ellos querían saber cómo el Uruguay existía a pesar de consumir la carne roja que se consume. Teóricamente para ellos tenía que haber desaparecido la población muerta. Entonces, al cabo de ciertos días, estuvieron por la Rambla viendo que todo el mundo llevaba un termo y un mate bajo el brazo. Y les dio por preguntar qué era eso, y lo probaron y lo hicieron como una investigación en el laboratorio de la yerba, y ahí descubrieron propiedades que obviamente que la gente no lo toma por nada más que por la costumbre. Se lo pasan de los abuelos a los padres y a los hijos.
Alguna gente que no es de Uruguay a veces mira que si en la televisión hay un informativo sobre algo político, en las mesas, hasta de los gobiernos, hay siempre termos y mates. Entonces, esa, esos alemanes descubrieron que lo que les contrarrestaba el colesterol de la carne roja era algunas propiedades que la yerba mate tiene. Hoy está de moda. Hoy se ven hasta en los supermercados por lo menos decenas de iced teas y cosas que dicen yerba mate. Algo evidentemente tiene. Yo creo que en Uruguay ni siquiera se supo nunca, se toma por costumbre nada más. No sé bien cuál es el origen, pero en algunos dibujos ya salían con termo y con mate los gauchos. Es de los gauchos. Pero sí, también es una planta indígena esa parte del sur de Brasil, porque en Uruguay no crece, naturalmente, tiene que ser en Brasil por el clima. Y ahora se usan todos los mates lindos. Sí, culturalmente, originalmente estaba lo del mate, que el nombre es por el envase, Sí. que era cierto tipo de calabaza, vaciarla y ponerla para que se secara. Hasta ahora hay gente que sigue con eso, pero todo esto nuevo lo hace más práctico. Se lo llevan, los lavan, Es más higiénico. son más fácil. Y hay todas esas tiendas que venden de todos colores. Los jugadores de fútbol se hacen los custom. Hubo un desarrollo, sí, increíble de marketing. A pesar que en Uruguay parecería que no se sabe vender nada de lo poco bueno que puede haber, porque hay lugares donde se les saca más, donde se explotan más las cosas culturales así, de lugares típicos, porque está la vieja discusión de que si el tango es de un lado o es del otro del río, que a veces la saldan diciendo que es río platense, que debe ser verdad, porque estaba muy mezclado, aunque no estaba los medios de transporte tan ágiles como ahora, como que el tango se desarrolló a la vez en las dos ciudades. Y las fronteras son bastante nuevas. Las invenciones de las fronteras. Sí, No, o sea, todo esto viene de antes de que existieran esas fronteras sí, arbitrarias. de cuando era lo de la banda oriental, lo de la independencia, todo eso. Y hablando del tango, que el tango viene de la milonga y la milonga viene del candombe, que es Sí, uruguayo. El candombe es uruguayo, es rioplatense. Bueno, depende. Podemos entrar a hablar del carnaval. El carnaval uruguayo es el más largo del mundo. 40 días de espectáculos. Y no es un carnaval como en otros países donde hay más participación de la gente, ¿no? La gente va y está en los espectáculos, pero no se participa como se participa en un carnaval en el Caribe o en Río, pero sí se llena a veces. Se sí, llena el esos teatro carnavales son y más festivos, sí. porque creo que Bolivia tiene unos y casi siempre son la gente saliendo a las calles o disfrazadas o con trajes típicos, por ejemplo, indígenas y quizás sea más así como en Colombia, que hay un carnaval de Barranquilla y, y en el Caribe. En Uruguay se fue transformando, aunque ya empezó como, porque está toda esa historia de lo de Cádiz, que es la raíz, que se lo llevaron de Cádiz en España para Uruguay y de ahí dicen que es de donde surgió. Y por eso la primera murga se llamó La Gaditana. Sí, Y vamos a ver si le mandamos esto a nuestro amigo de Cádiz.
a Rafa, Que estrella explotó como una estrella de hacer comentarios desde Cádiz sobre la murga específicamente. sobre la murga, porque a él ya le gusta la de allá, que es bien distinta, aunque se hace todos los años y en la misma época, y es concurso también. En Uruguay, para bien o para mal, lo profesionalizaron y eso, como todas las cosas, tiene su lado positivo, pero se hace también como un poco inaccesible para las mayorías que siempre están desposeídas, porque son muy pocos los espectáculos gratis que hay. Todo esto de Centroamérica y hasta de Sudamérica es gente en la calle, no hay más costos que serán los de los disfraces o trajes típicos. Claro que el de Brasil es mucho peor porque es absolutamente comercial, por lo menos el que se ve. Dicen que hay, no solo en Río, carnavales en otros lugares, como el de Bahía, que es un poco menos sanguinariamente comercial. El de Río es directamente como inaccesible, o hay dos carnavales, que es uno el que la gente conoce, y el del Zambódromo y eso, y otro que pasa por las calles. Dicen que en Uruguay también hay dos carnavales. En verdad hay, pero no tiene prácticamente difusión porque ah, no se les hace fácil, como todo está ligado con lo de la política, porque es la que rige todo desde hace bastantes años, porque en verdad los carnavales de antes, que la gente los mira muy lírico y con mucho cariño, tenían cosas espantosas como el sexismo y el machismo. Entonces todos los chistes eran absolutamente grotescos, que hay grotescos que pueden ser buenos porque, por ejemplo, el cine italiano desde los 40, 50, 60 era, fue muy bueno, famoso, y aunque ridiculizaba mucho todo, lo hacía como con otro respeto. Pero el carnaval en Uruguay, por lo menos de los 50, 60, eh, habían cosas buenas porque cuando desde la Revolución Cubana en el 60 empezaron a aparecer grupos como en todos lados, como en las fábricas y como en los lugares de estudio, que bajo la influencia de la Revolución Cubana comenzaron a también llevar al carnaval la ideología mucho más fuerte, mucho más ah, politizada, y ahí recién hubo una murga que se llamó La Soberana. Yo tengo nada más que ciertos flashes de yo tener quizás 6, 7, 8 o hasta 10 años, y con un tío mío que era mi padrino, eh, la íbamos a ver, pero había que ir a ver al primer show. O sea, el carnaval tiene lo que se llaman los tablados, que viene de Cádiz. El tablao es originalmente de donde los cantaores como el flamenco y eso hacen sus shows. De ahí también surgió lo del tablao, que habían miles. En todos los barrios la gente ponía unos tanques con unas tablas, y las murgas y los otros conjuntos se, se subían a cantar. Pero recién ahí, como cuando la política metió un poco más la cola, fue donde se empezó a emparejar un poco y a dejar de ser como un mero
como una mera diversión que la tiene todavía, porque hacen reír mucho y todo, pero recién ahí se empezó a hablar de otras cosas como la justicia y lo que implica de la gente típicamente de izquierda, ya no progresista. Mm. Y entonces eso es en los años 60 que, que empieza a ser más político, porque después, y después cuando llega la dictadura, viene la censura, Ya es otra cosa porque ahí ya se transforma en una cuestión como de resistencia. porque ya estaba eso fundamental que tenían como una ideología. Es increíble porque, bueno, ahí ya había pasado lo de tanta gente, sobre todo estudiantes, profesores y dirigentes sindicales, estaban casi todos o presos o fuera del país. Y en los 80 y poco, recién en los 80 y poco, en los 70 hubo una resistencia más underground. No era no era tan popular, pero como la dictadura generó una capacidad de decir sin decir que era increíble, porque habían palabras. Esto funciona porque se llevan las letras que escriben los conjuntos a una comisión de control que ya no existe, pero que durante la dictadura del 73 al 84 tenían que presentar todas las letras que iban a cantar y unos militares que no sabían nada ni de cultura, ni de literatura, ni de nada, borraban solo las palabras. Hay cosas, hay anécdotas increíbles de cómo pasó en todos los países que padecieron algo así, donde, por ejemplo, el cubismo para los militares lo asociaban con que era de Cuba, entonces prohibían la palabra cubismo porque ni sabían que era una cuestión de matemáticas. Hubieron cosas así increíbles, entonces no se podía decir la palabra libertad, obvio, y eso generó que la gente tuviera una capacidad de decir como entre letras, de decir cosas que significaban algo solo para el que razonaba. Para los brutos, uno podía leer textos y no decir nada, pero cantados por esos conjuntos. Después de la soberana de los 60 70, que había que ir a ver al primer tablado porque de ahí ya iban presos todas las noches. Ellos llegaban y llegaba un camión del ejército, empezaban a cantar y se lo llevaban hasta el otro día. Era una cosa increíble. Toda esa gente mayoritariamente se fue para Suecia, muchos hoy están muertos, pero ahí hubo un germen de dos murgas que fueron Falta y Resto y la Reina de la Teja, que se puede decir que fueron como el mojón que, que marcó los últimos años, empujado siempre por los estudiantes, los obreros que todavía quedaban, porque como las dictaduras destrozaron todo lo que podían, cada vez fue quedando menos clase trabajadora también. Pero esos dos grupos, todo el mundo los toma como el referente para esos años que estaban todavía las cárceles llenas de presos políticos, ya no había guerrilla, ya no había nada. Es más, anteayer escuchando por la radio a alguien que está sacando un libro homenaje a Pepe Mujica. El libro tiene 13 años, pero lo sacaron ahora, eh, que ya está como en sus últimas, ah, por por lo de la salud, y, y entre las historias que hay mucho de eso, de lo de la resistencia y una crítica que Mujica se hace, que está en ese libro,
es que él le confiesa a Sendik, que fue el líder, qué mal que habrían hecho las cosas, que cuando el pueblo, digamos, lo precisaba más, que era ya la dictadura establecida, ellos ya estaban todos presos, porque ellos fueron yendo presos más en los 60 que en los 70. En Uruguay se terminó enseguida, o sea, fue un movimiento bien foquista que duró poco, hasta por las condiciones, que Uruguay no tiene selvas o cosas así como desde donde salir, por ejemplo, como en Cuba. Pero me llamó mucho la atención eso, que entre lo que se autocriticaba Mujica cuando recién salieron de la cárcel era no haber estado, como que se adelantaron y se gastaron todo lo que fueron antes de que la dictadura explotara en su peor expresión. Mm. Y para volver a algo de la censura, porque yo siempre digo algo sobre los fascistas, que es que son idiotas. Y, o sea, en cuanto a la intelectualidad, no son intelectuales. Y también que el arte es por, am, como estructuralmente el arte es antifascista, si bien hay arte fascista, pero la mayoría del arte popular tiene como Es una, contestatario, va sí. siempre a contramano de lo establecido, no necesariamente porque sea fascista, pero cualquier tipo de arte, basta mirar la historia de lo que fuera, de pintores, de músicos, de artistas. Ujú. Muchos de ellos era como una guerra contra lo establecido o contra el sistema, o sea que el arte ya de por sí tiene eso. Sí, y entonces parte de cómo evolucionó este arte que es la murga, cuando había esos censores que pensaban que el cubismo era por Cuba y eso, era que usaban músicas también a veces, Sí, trataban de decirlo, revolucionarias, sí. Con trataban, cualquier letra. yo entre las cosas millones que eh, pasan ahora, es hasta difícil de entender que pueblos como los de Europa, que han pasado, creo, mucho peor a lo largo de su historia desde el nazismo y desde Hitler, ¿cómo puede haber gente que hoy abrace esas? Porque ahí yo creo que era hasta mucho más terrible. Llega como un punto en que ya no se mide más si algo es más terrible que otra cosa, pero es increíble que pueda haber gente que hoy vuelva. Hay como un renacimiento, lo que quiere decir para los antropólogos, para los filósofos, para los que saben o los que les gusta estudiar la condición misma del ser humano, cómo se puede estar retrocediendo en estos tiempos a algo tan animal o tan terrible para tanta cantidad de gente. Pero sí, hubieron muchos ejemplos brillantes de lo que le llamaban saltear la censura. Todo lo de derecha y todo lo del fascismo y todo se basa en pura represión, porque como no podían controlar, Uruguay tuvo otro, como lo habrán tenido muchos países. Chile votó un plebiscito contra el dictador Pinochet y el dictador lo hizo pensando que lo ganaba. Se sentían tan como son ahora. Y Uruguay en 1980, que fue mi primer voto, lo tuvo. Hicieron un plebiscito para que la gente eligiera si quería seguir con eso o volver a la democracia tan defectuosa y tan corrupta y tan mala que en parte tiene cosas de esas, pero que hasta ahora parece no haber ningún otro sistema probado
más allá que yo creo que el socialismo es lo más justo para las personas, no se pudo llevar a cabo en casi ningún lado. por culpa de la represión. Y en Uruguay pusieron a disposición de la gente en 1980 si querían seguir como estaban, con tanta paz, porque a ellos les gusta decir la libertad, la familia, los valores de la familia y de la libertad, de la propiedad privada, fueron como los custodios, ellos se autodieron ese, ese lugar de decir nosotros estamos acá porque ustedes no sabían cómo hacer las cosas. Dieron un golpe, disolvieron las cámaras y se terminó la política, cosa que no sé cuánto tendrá de posible o de real, pero es una de las posibilidades que ahora esta ultraderecha fascista mundial se puede llegar como a proponer. No se preocupen que nosotros cuidamos de todos. No voten más. Ujú. Y en eso, para entrar solo un poquito en esa experiencia tuya y de ustedes de qué pasó cuando vino la dictadura, que fue por la Operación Cóndor, que fue O por, la CIA, sí, por la CIA, por el imperialismo estadounidense, la Escuela de las Américas, que creo que que sigue también es de la CIA. estando en Panamá para aleccionar. Lo que pasa es que fue cambiando tanto lo que en esos años hacían a sangre, matando, desapareciendo, torturando, hoy lo hacen con las redes. Generan, ya ni necesitan hacer masacres. Hay mucha injusticia y hay gente que... Argentina tiene una luchadora, Milagros Salas, que está presa hace 5.000 días, que es lo más increíble y lo más injusto. Para nosotros que somos de ese lado, yo creo que nosotros tenemos mucha ignorancia de lo que es Centroamérica y ni que hablar de África, que es muchísimo peor. Ahí no hay posibilidad casi de nada, porque ya llegan a ser coloniales, o sea, cientos de años para no salir nunca de ser una colonia, cuando no de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Holanda, del que sea. Pero Uruguay tenía así, por lo menos como una raíz. Hay algo que yo no lo tengo muy estudiado, pero por ejemplo, Uruguay fue el primer país donde se podía divorciar la gente, fue el primer país donde la mujer pudo votar, fue el primer país que declaró que la educación no tenía religión, que para esos años era un avance increíble. Es más, hay gente que cree que lo que hoy se llama izquierda, que no es izquierda, sino que es un progresismo de centro, no llega ni por lejos a tener algo de aquellos valores que los creó José Valle Ordóñez. Entonces, como ahora todo se lee rápido y es todo redes, cada vez la gente tiene menos base histórica, cultural y hasta filosófica para poder analizar. Es como un mundo loco a donde nos han llevado. Yo estoy convencido que esto fue un plan, que a veces va un paso para adelante o dos para atrás, pero lograron aniquilar cualquier resabio de que la gente pueda vivir socialmente con un trabajo digno, con educación y con salud, y que eso hoy está permanentemente como en juego. O sea, ellos van dejando esas migajas que no les interesan y de ahí alguien sobrevivimos como en una selva, pero el principal problema
para mí que hay hoy es que la gente está bien separada. En todos lados, no es solo aquí. O sea, lograron que la gente se volviera un animal individual y no le entra en la cabeza que puede ser que entre 10 100 1000 o 100 piensen mejor y obviamente tengan más poder de presión. El colectivismo. Sí, yo hoy veo algo que lo vivimos nosotros. Siempre lo que uno vive parecería estar más latente que lo que uno leyó o vio en un documental. Eh, Cuando acá se creó el movimiento Occupy, cuando cayó toda aquella crisis horrible, que al mismo tiempo en España se creó el de los indignados. Fue algo maravilloso, fue increíble, era bárbaro y no como el Black Lives Matter y no no hubo una dirigencia capaz de llevar a cabo esa genuina disconformidad, transformarla en algo político, porque 100.000, 200.000, 500.000 o 10 millones no pueden entrar a los palacios de gobierno de los países a ejecutar las leyes y a defender a las mujeres y a los trabajadores. Y tanto acá como en España fue bien claro que eso se fue como desintegrando, no se canalizó para continuarlo como un movimiento que fuera más perdurable. Y eso también en parte por la represión que ahora es un poco diferente. O sea, por el imperialismo, que no deja que la gente se junte, a pesar de no ser represión literal, te Que a echan veces del lo es. trabajo, sí, te echan de trabajo, no te dejan hablar en redes sobre esas cosas, te controlan de otras maneras para que digas, bueno, no, no vale la pena. Hay un terrorismo que es hasta de exterminio, como el de los sionistas con Gaza. Eso debe ser el ejemplo más espantoso de estos tiempos. Pero después hay todo un terrorismo, no es escondido, pero es eh, fogoneado. Se ve que el poder de las redes sociales lo tienen, lo tienen casi todos. Si bien hay aspectos positivos de que la gente se pueda organizar, comunicar, hasta educar al que le interese, en su gran mayoría, como se habla ahora de que yo me doy cuenta que parecería que en el mundo no se estuviera viviendo la realidad que se está viviendo la realidad de las redes sociales. Ellos imponen los poderosos, que son bien poquitos, imponen una manera de que la gente vea una realidad que no es. La realidad está en las calles y en las casas y en los trabajos y entonces yo no sé cómo, yo no me imagino cómo tendría que hacer una generación que hoy tenga 16 17 20 años y que le interese o que piense, mi felicidad no alcanza si no es con toda la gente, aunque no piense como yo. Ah, yo a veces le preguntaría a alguien tan fascista como se vuelve, si está conforme con su trabajo, de dónde cree que salió que esa persona trabaje, por ejemplo, 8 horas y no sea un esclavo, que hoy pasa en lugares hasta de Sudamérica, no en las ciudades, no en las grandes urbes, pero quieren implantar que no haya límite de horas de trabajo. Cuando Ujú. uno lee lo de
cuando uno lee las explicaciones de algunos de los dirigentes como Mujica de por qué hicieron lo que hicieron, fue en la gran mayoría de los casos había parte de teoría, de leer fuera Marx, fuera Lenin, fuera Trotsky o quien sea, pero lo que realmente los impulsó fue conocer realidades como los obreros que plantan arroz o los obreros de la caña del azúcar, que me imagino que en toda Latinoamérica tiene que ser espantosa la relación casi feudal. Entonces a esa gente le metieron en la cabeza que tiene que haber un patrón que es el que determina, son como los dueños, son como los amos. Están llegando a que vuelva. Bueno, hay quien dice que, por ejemplo, entre los delirios de Trump él debe creerse que es, que es como una especie de emperador Ujú. y que Dios le dio el mensaje de salvar Estados Unidos. Y yo, mezcla de realidad y mezcla de deseo, creo realmente que Estados Unidos es un imperio moribundo, pero que justamente eso lo hace mucho más dañino y mucho más peligroso porque está dando manotazos para tratar de salvar algo que no se puede salvar, que son procesos históricos. Hubo imperio griego, imperio romano, imperio inglés, y quizás yo no lo vea, pero parecería este ser como un cambio de época. Lo que debe ser nuevo y qué interesante otra vez para los filósofos, antropólogos y gente así, que nunca en la historia hubo esta revolución tecnológica. Todos los otros imperios cayeron a veces hasta peleando, y hasta peleando ya no con bombas modernas, con pedazos de fierro. Eh, y bueno, ¿cómo se desarrollará esto? Es impredecible, pero parece ser que las medidas que se toman fueran más para, como, en lugar de querer apagar un fuego, están creando más fuego porque se están peleando todos entre ellos. Parece ser, yo siempre siento miedo si cuando veo algo de alguien que yo confío, no me estoy traicionando por mi deseo. Pero, por ejemplo, no estoy viendo que el poder comercial que tiene China, y quizás China tenga sus defectos o quizás tenga sus dramas de mucha gente pobre, mucha gente. Ahora, eh, China de hoy no es la China de hace 50 o 100 años. Se modernizó también. Y a veces como que las preguntas son, ¿será China ese poder comercial brutal que es como el dueño del comercio del mundo? Por eso quieren controlar el canal de Panamá por donde pasan los barcos chinos y quieren controlar Groenlandia porque ahí parece que hay un tráfico chino de mercadería que va y que viene. Porque lo del Golfo de México, ahí sí parece ser como una estupidez que no tiene más que como para la tribuna, como para decir, soy tan guapo, soy tan macho, que te cambio el nombre. Andás a ver, ojalá que el gobierno de México pueda hacer un juicio a Google si Google le llama, pero lo que parece ser es, con el cambio de nombre del Golfo de México no hay consecuencias. Es solo un acto de imbecilidad increíble. Pero con los inmigrantes, con las retenciones, con los aranceles, hay consecuencias que son terribles porque si ya la gente estaba mal, ahora puede estar mucho peor. Cada vez son menos los que pasan bien y más los que van rumbo a un precipicio. Sí, y para volver un poco a lo de la murga, estos son todos los temas que algunas murgas tocan. Por ejemplo, bueno, el año pasado fue
no me acuerdo si era, creo que fue Doña Bastarda que hablaba de la revolución en las calles. O la de la pastilla era Enter. ¿Cuál fue, Doña Bastarda o Queso Magro? Que hablaban, que eran los tres viejitos Era y Doña que decían, Bastarda. ahora la revolución es toda en redes, pero nosotros queremos que sea en las calles. Sí, eran los tres viejos Sí, eh, hablaban del feminismo. añorando, porque sí, hay mil historias increíbles de luchas sindicales a lo largo del mundo y hay cosas tan... Hay como mil temas que darían para documentales interesantísimos. Yo en mis delirios y en mi locura pienso, eh, el 1 de mayo que en el mundo se celebra como único día de los trabajadores, surge porque en Chicago pasó lo de los mártires. Ujú. Y es increíble que la historia después hizo que en Estados Unidos ni se celebra. No, Está escondido, está como que no pasó. sí, y movieron el Día de los Trabajadores a septiembre por Y eso. ese es como un ejemplo de decir, qué increíble que el resto del mundo lo respeta. En la mayoría de los países no trabajan más que los esenciales, los hospitales y las cosas o de electricidad o de cosas así, pero el trabajador lo tiene pago, porque son derechos que se fueron logrando y hoy quieren romper todo eso. Esa es una de las maneras que lavan el cerebro. Todos acá dicen que te lavan el cerebro en Rusia, en China, en Norcorea, pero este es el lugar donde hacen Y más de una eso, cosa increíble, pero capaz que es de propaganda. particularmente por lo del carnaval, es que en Uruguay las murgas son lo más lejos filosófica y políticamente. No hay ningún dirigente, desde el presidente que va a asumir para abajo, no hay dirigentes con la posición tan clara, y si los hay, no lo dicen porque también se instaló un miedo a uno decir, yo prefiero a Chávez, yo prefiero a Cuba, yo prefiero cosas que no son simpáticas para, para lo que la media instauró. Crearon algo que muchos dicen que es como el relato, el relato, el relato, pero dio sus frutos, evidentemente. Ujú, Y en el carnaval es la única época del año, 40 días, que el real pueblo de Uruguay escucha lo que siente. Muchas murgas, unas de mejor manera que otras, le, le cantan a la gente como si fuera su propia voz. La dirigencia, obviamente que hay partidos mejores que otros, obviamente que para Argentina no hay peor que Milei y para Estados Unidos no hay peor que Trump. Aunque lo otro sea impresentable, sea desagradable, sea repugnante, deja mucho más margen para lograr algunas conquistas. Pero lo más valioso de lo del carnaval es que en la mayoría, no se puede decir que no son profesionales porque muchos viven de la música o muchos profesores o mucha gente intelectualmente muy capaz, pero que ninguno tiene ningún tipo de cargo político. Simplemente es realmente la voz del pueblo. Nosotros quizás por tradición de lo que más conocemos es de la lucha de los españoles contra el fascismo también. Y hubo algo de eso, de que de entre los pueblos salían las voces más eh, revolucionarias. sí, eso siempre fue así en los ámbitos más tradicionalmente considerados serios como el arte visual o la literatura.
y también fue así en el carnaval, cuando antes los intelectuales eran anti-carnaval, porque le decían que eran todos unos borrachos, que eran todos Que en parte poco profesionales. hubo algo de eso. Sí, pero entonces no se tomaban en serio y ahora como que se volvió a considerar eso como un arte más real. Se revolucionó eso. Y Raúl Castro, el creador de Falta y Resto, siempre dice que es la voz del pueblo. Sí, Y para hacer un poco como para explicar cómo es el carnaval, entonces son 40 días, hay 5 categorías, a nosotros solo nos importan dos, candombe y murga, y hoy solo hablamos de murga y otro día hablamos de candombe, pero la murga tiene eso especialmente. Las otras categorías son o cómicas o más como performance de baile, de todo eso. Y la murga tiene sí, sátira, ironía, y hace reír y también hace pensar y a veces hace llorar. Y es un show completo. Entonces, vamos a hablar solo de murga. Es un show completo. Raúl Castro también le dijo un Broadway villero. sí. Broadway por lo estilístico, lo artístico y Villero por lo de la gente, ¿no? Del pueblo. Y tienen que hacer, bueno, son como 20 en general son como 20 murgas, este año 22 Sí, casi siempre son 20. pasan por el concurso y todas tienen su show que elaboran solo para ese año. O sea, el show dura solo para un carnaval. El año que viene, si salen, tienen que hacer otro show con nombre, show tiene un nombre, tiene un hilo como temático Sí. y varias canciones, varias interrupciones del diálogo con canciones. Está bueno, la retirada es siempre es la más emocional Y um, la más seria. y la más seria. Luego tienen por ley que tener el salpicón. Sí, hay como una estructura que la mayoría de la gente no se preocupa en. Hay un reglamento que todos los años lo cambian, lo tocan. Entonces, por eso genera esa. Después del fútbol es lo que genera más peleas en el buen sentido entre la gente porque es difícil, porque uno está sintiendo algo, pero lo que le está gustando a una persona no está aplicando al reglamento específico. No deja de ser un concurso. Lo que pasa es que hay quien dice que hay un carnaval del concurso real y un carnaval de la calle. Ujú, Antes había muchos escenarios y ahora hay muy pocos, pero siguen habiendo y ahí parece ser otra realidad, es otra cosa. Ahí no importa ningún concurso. Ahí la gente solo recibe, eh, digamos, la parte artística y no hay ningún tipo de juicio. ujú, Pero hay mucha gente que no le presta la menor importancia a lo que es el concurso, que la parte buena que tiene es que tiene un premio en plata y los ayuda para los maquillajes, para las vestimentas. Hay mucho gasto para poner a un conjunto a salir, ujú, pero que es lo más popular, incluido quizás más popular que el propio fútbol, que se está transformando también en algo malo o en algo para mal, porque cada vez se fue metiendo más el capitalismo en el fútbol. ujú. Y como todo lo que el capitalismo toque lo pudre, lo más probable es que aunque no nos demos cuenta, estén destruyendo el fútbol. Bueno, sí, algunos no, no nos damos cuenta que lo están destruyendo, pero eso sí, la murga es como impermeable a eso, pero a lo que iba con lo del salpicón y eso es que la gente, aunque no sepa la estructura, quiere que haya ese momento que critiquen, Sí, que den crítica social sobre la política. O sea, si la murga no habla de eso, a la gente no le gusta. No, o sea, no, dicen, ¿dónde está la crítica? ¿Dónde está? No, y luego otra vez. estructuralmente el grupo se tiene que presentar, después pasar por dos, tres partes y terminar con lo que se llama la retirada. Ujú, Eso es como la estructura que la han ido cambiando. Este año hay una discusión, porque entre las categorías que hay parodistas y hay humoristas.
Y parece ser, yo no le presto a eso mucha atención, que los humoristas están como demasiado bajos en el nivel, que no hacen reír. Está pasando algo estructural que si no lo cambian o si no lo tratan de salvar, se están poniendo como muy chatos. Hay solo 5 grupos, pero lo interesante es la incidencia social. Es increíble que es la coincidencia de que la mayoría o todas las murgas reflejan realmente. Las palabras hay veces que suenan mal o feas o qué difícil que es que alguien diga realmente expresan el sentir del pueblo. Ujú, Porque todos dicen que expresan el sentir del pueblo, pero muchas veces expresan sus propios intereses que son horribles. ujú. Pero la murga debe ser lo que más se identifica porque es esa misma gente. Sale de, ahora está más profesionalizado con mucha gente del teatro que a su vez años atrás era como una mala palabra, como un insulto porque el carnaval no tenía nivel intelectual para que un artista de teatro se rebajara a caer en algo tan repugnante, pero hoy está bien mezclado. Hoy pasan del carnaval al teatro, pero también pasan del teatro para el carnaval. Entonces, sí se puede decir que la murga es la expresión máxima de representar a un pueblo. Y eso creo que es el proceso de arte que empieza como arte popular, am, que después pasa por un proceso que a veces se puede considerar más serio o no. Y la murga sí llegó a eso, pero se puede decir también que siempre tuvo ese espíritu y que solo no lo veían antes por elitismo y después empezó, o sea, ¿qué es lo que vino primero? Si fue cambiando o fue cambiando porque lo empezaron a ver como, wow, esto, porque hay gente que yo entrevisté de esos ámbitos, y que decía, por ejemplo, no, la murga siempre fue como un libro de historia, solo que antes la gente no le prestaba atención o, no, o como era como teatro de la calle, y después le empezaron a ver ese valor. La Creo que pasa. persona que probablemente más sepa de carnaval es Milita Alfaro, que ejerce una cantidad desde la docencia, historiar, buscar. Ella siempre dice, yo no lo tengo tan, o no lo veo tan como lo dice ella, que ella tiene hasta ejemplos. eh, de que siempre la murga igual tenía esa cuota de criticar lo que había pasado durante el año. Venía a ser una comedia para reflejar lo bueno y lo malo de ese año, no solo en lo político, pero fundamentalmente en lo político. Hay otra persona clave que no se me olvida más, que una vez yo estaba mirando un reportaje a Jorge Moris, que no sale hace muchos años más, pero que es actor y hace una cantidad de cosas. Y él tuvo un grupo que era demasiado, rompió demasiado con todos no siguió absolutamente ninguna de las normas y de las reglas. Pero cuando él fue a hacer un espectáculo para el teatro, se puso a leer lo más que pudo y fue para atrás, y fue para atrás, y fue para atrás. Entonces, ya en los años 30 y 40 había una murga anarquista y la corrían literalmente a los tiros. O sea, había gente fascista de derecha que como le molestaba lo que los anarquistas decían, los corrían con armas. Tenían que irse corriendo. Entonces, esas historias no fueron pasando, a lo mejor como muchas otras cosas, faltan materias digamos, cuando las autoridades de las educaciones crean los programas educacionales, ponen lo que quieren y lo que les conviene. Siempre falta algo que podía ser muy bueno para que los niños supieran de dónde vienen. Ujú, Entonces, parece ser que el carnaval, lo que pasa es que el hecho de que hubo una dictadura tan sangrienta, marcó y volvió más, se puso más radical
el hecho de expresar. Entonces antes tenía mucho de comicidad, se preocupaban tanto por la crítica como por ser cómicos, por darle a la gente un rato de, de buen pasar. Entonces vamos a entrar concretamente en lo más controversial, que es las murgas de este año y cuáles nos gustan y cuáles no y qué es lo que están haciendo. Entonces, otra vez, son 22. Ahora pasó la primera rueda y estamos en la segunda rueda ahora y después de la segunda rueda dan los puntos y 10 de las 22 pasan a lo que se llama la liguilla, que es como un play, son como los playoffs, es la última ronda, les dan puntaje otra vez y después hay un ganador, una murga que gana. Y ahora estamos todos peleándonos Inmersos. y por quiénes son las murgas. Primero que van a llegar a la liguilla, cuál es. Y a veces eso es difícil decir lo que queremos y no miramos objetivamente lo que es real y lo que no es real. Y ver cómo, no podemos pensar como el jurado. No sabemos qué piensa el jurado, porque la mitad de las veces no sabemos ni por qué están ahí. Ni Um, siquiera cuáles son las reglas. O los sea, a rubros. una persona le puede gustar algo muchísimo y lo emocionó y fue de lo mejor que vio en su vida, pero no cubre ninguno de... No está en, para el concurso, no está cubriendo lo mínimo esencial para que ese jurado lo vea como posible finalista. Y el arte, Son dos cosas. Una es el concurso, que aunque muchos dicen que no les importa siempre porque es más lindo ganar ujú. que jugar bien, pero no es lo único y para la mayoría de esos grupos que lo dicen, yo creo que es así. Son cosas que, porque hay algo importante, que hay murgas de dueños y murgas cooperativas. Casualmente las cooperativas son las mejores, son las más genuinas, son las más fuertes, y en las murgas de dueño le interesa más el concurso porque los premios no son unos platales, pero les alivian mucho el costo. Si tuvieron que gastar 100 para que la murga salga y por lo menos ganan 50, 60, ya es una gran cosa. Pero no todo se rige por eso. A cada persona tiene su propio juicio de valor de cada grupo. Y como en todo, uno se va marcando hasta por hechos ajenos al espectáculo de que hay gente que uno... Hay, evidentemente que hay gente más querible y gente menos querible, como en los artistas de Hollywood, como en los músicos y como en todo. Ujú. Y eso no se escapa al concurso del carnaval. Y el arte es subjetivo. O sea, otra cuestión filosófica es cómo se puede juzgar, y también cómo lo experimentamos nosotros, cómo lo pasamos nosotros y decimos, lo que me importa es que gane mi murga, entonces es una cosa, o lo que me importa es disfrutar de mi murga y no me importa cómo termine, Sí, porque está porque... el aspecto pasional Ujú. y el aspecto racional. Uno Em, puede ver algo que está muy bien y no le mueve un pelo. ujú. Y puede haber algo que capaz que no está a tan buen nivel artístico y ser para esa persona lo que más lo movió de su vida. Ujú. Nunca recibió un mensaje tan profundo que le vaya a lo más hondo de su entraña. Y Eso no tiene solución y creo que pasan los años y los años y los siglos y se queda así. Lo más increíble es que al otro día que dan los famosos fallos que son los premios, ya están pensando en el siguiente año. Se terminó la polémica, se terminó todo, porque encima como hay muchos integrantes que pasan de unos grupos a otros, es cierto que hay como una comunidad de lo que deberían ser compañeros de lucha, de ruta. Entonces no es que eso se lleve
después a algo fuera, como en el fútbol, que siguen siendo hinchas las 24 horas. Esto aquí se terminó y para el año que viene hacer las cosas mejor y parece que ellos mismos tienen esa, como ese código de decir borramos y empezamos de nuevo al día siguiente. Ujú. Y el arte no es racional. Entonces la gente puede disfrutar de lo que quiera. Ahora, de las murgas de este año. Yo creo que es un año no muy bueno de murgas. Para mí, desde los años racionales la murga que yo me recuerdo de niña es Falta y Resto de 1992, que hasta el día de hoy probablemente podría cantar alguna de las canciones. Después sí, esa fue Falta y Resto, es Falta y Resto, no hay con qué darle, pero tampoco Falta y Resto fue nunca tan obsesionada con el concurso, creo. O sea, Casi ellos nunca. tenían más como esa cosa como de intelectualidad, de darle a la gente algo para disfrutar. Y a lo mejor lo marcó el hecho de haber nacido en años dictatoriales, donde de por sí la última razón de salir podía ser cualquier premio. Ujú, La principal razón de salir era llevarle al pueblo, por un lado, un mensaje de esperanza y de lucha, y a veces hasta una crítica que ellos mismos se hacen de pretender guiarlo al pueblo por un camino, por un camino correcto, pero es verdad que en esos años, si el premio venía, estaba bien. Falta el resto, al final, después de muchos años de salir, ganó una vez sola, creo. Hoy ya es absolutamente... Y hoy también está la crítica porque nosotros capaz que no tenemos en cuenta los otros millones de puntos de vista que la gente tiene y que critican porque dicen por qué se ponen tan sociales, por qué... Es que es su esencia, es su razón de ser. ¿Cómo no van a ser así? ujú, Si salen para eso, pero lo que quería decir es que una cosa es un premio para una murga que se llaman de dueños, que hay una familia o dos familias o dos socios o una sola persona que es dueño de ese conjunto, le paga un salario a los que cantan y lo que gane queda para ese dueño, que no hay muchas, pero que obviamente como en el fútbol, los que más tienen mejores... eh, mejores artistas pagan para que su grupo salga bien, en letras, en maquillajes, en ropas y en canto. Y después hay grupos que han logrado prácticamente sin nada, porque esos son los que más lo hacen por el, por el, por el amor al arte que siempre toda la gente solió burlarse, decir, ya nadie hace nada por nada. Bueno, hay gente que hace sí por algo, porque para que una murga empiece en febrero a cantar en los escenarios es porque estuvo 3, 4, 5 meses gratis juntándose para lo que le llaman los ensayos. Es como preparar cualquier obra de teatro. Este, entonces sí hay un sacrificio que lo hace tanto el que sale como su familia. Por suerte ahora todo está mucho más abierto que antes y no sé qué porcentaje habrá de hombres y de mujeres, pero hay mucha mujer en carnaval. Este, pero hay una parte que es solo para esos 40 días de estar llevando la voz que ellos consideran a 1, 2, 10, 20 o 100 escenarios, porque algunas veces van en una semana 2 veces, 3 veces, 4 veces a un mismo escenario porque alguna gente es la misma, pero otra va un día y después vuelve luego de tantos días. Pero sí, uno por defecto se cree que la única razón es la que uno tiene y el único punto de vista. Hay gente que lo ve un poco menos pasionalmente y logra realmente ver más realmente lo que está pasando que lo que a uno le, hay algo que es intuitivo, hay algo que cuando uno ve
por primera vez un conjunto, no sabe por qué le llega o no le llega. Eso siempre va a ser así sanguíneo. Ujú, Y, y, y con los años también se han vuelto cierta gente fanática como en el fútbol, de decir yo soy de este conjunto y puede ser el peor del mundo, que yo lo veo como el mejor del mundo. ujú. Eso es el fanatismo. Eso es ser ciego. Yo, entonces, falta y resto. Después sí fui víctima ¿cómo se llama? Del furor que fue la Catalina, especialmente en el 2011 cuando salió la violencia, que fue como también súper revolucionario para las murgas, pero después vimos que no, ellos quizás no lo estaban haciendo por el amor al arte y es todo otra cuestión, pero a todo esto digo que objetivamente este año para mí no hay ninguna que me llegue así que diga, quiero que gane. No sé, para mí no veo ninguna que sea así tan... Ahí sí hay momentos de algunas, por ejemplo, a mí me gustó Jorge, me gustó Doña Bastarda, siempre me gusta la mojigata, siempre me gusta la mojigata. Nunca, nunca fui de la trasnochada como algunas otras personas. Pero no sé, para mí este año es como, no tengo así una que diga, hasta el año pasado yo quería que ganara, bueno, me gustaron algunas el año pasado, y este año no. Hay otra cosa también. ¿Por qué será que tanta gente dice que el carnaval es lo mejor que hay, pero no salen nunca más? Sí, Eh, Como la Catalina. Son lo que son porque fueron una murga y como que llegaron a un punto en que eso parecería que para ellos les haya quedado chico. Entonces ahora cantan con León Gieco y ahora van a la Universidad de la Sorbona. O sea, se amplió el mundo para ellos artísticamente y está muy bien, pero de alguna manera, como nos pasa con muchos ejemplos en el fútbol, es como, para mí tiene algo de olvidarse de dónde vengo. ujú. Y la persona que se olvida de dónde salió está bien perdida en el mundo. Sí, sí, mucha gente lo dice Ahora, esto hay que. mucho carnavalero muy bueno que que no ha salido más. A mí también me estremece los que veo saliendo, porque tengo una intuición que reconozco que más que esos que están saliendo, por más que declaren lindo, eso sí que lo quieren al carnaval, porque siguen jodiéndose ahí con injusticia, porque luego empiezan las cosas que si se pasan por 30 segundos los castigan. Hay una cantidad de cuestiones que la gente obviamente no las tiene, porque nadie tiene la paciencia de ponerse a leer ningún reglamento ni nada. Pero entonces hay algo en el carnaval que hace que algunos de los mejores exponentes no quieran salir más. ¿Por qué será? No sé, quizás alguno de los expertos tendrá que alguna vez ponerse a investigar más seriamente qué hace que esa gente nunca más salga en algo por lo que aparentemente darían la vida. Ujú, Que sí es cierto, hay una parte como de sacrificio que en esa parte de Sudamérica ahora es pleno verano y hay gente que hace 20 años que sale en carnaval y hace 20 años que no va un día con su familia a la playa. Porque como empiezan 3, 4, 5 meses antes a prepararlo todo, cuando no hay nada es porque llueve, porque los espectáculos son al aire libre. Cuando llueve, obviamente que no va nadie a la playa. En cierta manera, y con ese temor de exageración que ellos dicen, hace 20 años que no tengo vida por el carnaval, pero de cierta manera es así. ¿Por qué? Porque dejan los días que en el trabajo pueden tener como licencias, los juntan todos para estar todas esas noches que a veces terminan a la 1, a las 2 o a las 3 de la mañana
mientras llegan para la casa, se sacan todas las porquerías, los maquillajes, se bañan y se acuestan, son las 5, son las 6. Algunos, más valientes todavía, trabajan igual, pero hay algo de eso también. ¿Por qué este que era tan bueno, que entendía tan bien y que tiene tanta capacidad artística, no quiso salir nunca más? Ujú, ujú. Y este año, bueno, este año no hay ninguno de esos grandes. Iba a salir el Pitufo Lomardo y después Se a último fue, momento se fue y no sabemos por no, qué. no. Nadie sabe por qué. Entonces este año no hay grandes. ¿Y cuál es tu murga y por qué? Yo después de venir, o sea, deben haber algunos hitos como todos tenemos digamos, como en cada vida, a la murga La Soberana, que era pro Tupamara, fue muy pocos años de los 70 y si bien nos marcó que cuando fuimos adolescentes nos dimos cuenta del valor que tenía eso 5 6 7 8 años atrás. Entonces ahí lo que hubo fue como un cariño atrasado, decir gracias que estos locos tuvieron el coraje y mucho más coraje de cualquiera en ese aspecto, porque ahí ni la dictadura estaba, ahí lo que había era una represión de los grupos, otra vez, fascistas que siempre tuvieron trabajos como clandestinos de que por odio cometían atentados, inclusive mataron gente. Eh, entonces, la Soberana primero nos marcó a todos los izquierdistas porque fue el faro, la guía que hubo dentro del carnaval, fuera de los cantores populares que hubo también. Y ya en la dictadura, donde nosotros no solo teníamos razón de ser, sino que habíamos tomado partido y habíamos tomado algún tipo de acción que podía ser sindical, que podía ser gremial, que podía ser de militar. Entonces, por eso la Reina de la Teja y Falta y Resto también marcaron, porque eran la voz de los sin voz. Pero después, artísticamente, hubieron cosas maravillosas, como casi siempre donde Pitufo Lombardo estuvo, que él empezó a salir en Falta y Resto, creo que con 17 años, eh, como platillero. Pero entonces, en casi todas las cosas que él se metió, yo intelectualmente, si se puede decir, lo reconozco como muy bueno, pero sin embargo no me produce eh, cosas profundas como La Trasnochada, como La Mojigata, como Queso Magro, como Doña Bastarda, que hasta desconfío sin saber que no miran mucho el reglamento, o sea, parecería ser que sacrifican un premio que vaya a saber si tendrían la capacidad artística de aspirar, pero hasta que los veo tan genuinos que para ellos lo primero es lo que quieren decir. La Mojigata estuvo 5 años sin salir y, y sí es la murga más intelectual. Inclusive a veces ellos se burlan de ellos mismos diciendo, ¿para qué decimos esto si no nos entiende nadie? Porque como las murgas andan por barrios que van desde clase media alta a clase muy baja, ellos también notan diferentes reacciones según cómo sean los públicos. Pero entonces, este año hay una murga que a pesar de ser de dueño, mantuvo como una coherencia o como una de ser consecuentes, que son curtidores de hongos que a pesar de tener un dueño, mantienen como esa esencia de ser murga de izquierda y murga que no sé por qué no parece ser de dueño. O sea, tiene todo el aspecto de ser, todos defienden el producto, todos defienden, hay ciertas personas que salen solo ahí, Ujú. pero
Los curtidores de hongos es la única murga de dueño que a mí todavía como que me estremece. Pero este año salió algo nuevo que se llama Jorge y yo no tenía ni la menor idea porque al no vivir uno ahí no sabe nada sobre la cocina de las cosas. Y yo viéndola despojado de cualquier prejuicio, me pareció impresionante. Lo más probable que como los jurados también tienen cierta cobardía y siempre es mejor pegarle como en el fútbol a un chico que a un poderoso. Entonces lo más probable es que pague ese precio. Pero entonces, de este año no queda mucho. Pongo la mojigata, pongo queso magro, pongo Doña Bastarda, los curtidores de hongo y la trasnochada que me robó el corazón por años y que el año pasado tuve la suerte de verlos y no solo, o sea, me hizo más enfermo. Verla me hizo más enfermo y me hizo quererla más. Mi opinión controversial, todos están muertos con la trasnochada. Para mí, de todas esas cosas de ser genuinos, la Es mojigata cooperativa. es cooperativa. La mojigata me encanta, siempre me encantó y siempre sí salen con algo que hay gente que no lo entiende, es buenísima, me parece genuina, los curtidores los amo también. La trasnochada, esto es controversial porque ya sea a todo el mundo le gusta y creen. Para mí no es genuina, yo no lo veo como genuino, lo veo como que están tratando de crear algo que no lo es. Capaz que soy yo. De ahí es donde entra esa subjetividad que está bien discutirlo y todo eso. También me encantó Jorge. La trasnochada no es que no me guste, es que la veo y digo, se hacen los intelectuales, no sé, tiene algo que no me llega, pero a pesar de eso. Reconozco que sí puede estar entre los 10. Y también me encantó Jorge y yo voy por todas las que se atreven a decirle genocidio a Palestina, que no son muchas. Y de hecho las que lo hacen lo llaman antisemitas y todo eso. Y después están las que hacen eso de decirle dictadura a Venezuela, que empezó con la Margarita para nosotros que nos dimos cuenta y ahí fue que dijimos, ¿qué está pasando acá para los que dicen que no hay murgas de derecha? Y sin embargo, la Margarita dice algunas otras cosas buenas y otras no. Bueno, no importa. Pero Jorge sí le dice genocidio. Creo que Jorge. Ahora voy a chequear. Igual, le dice genocidio a Palestina y para mí las que se atreven más a eso, me gustó, ¿cuál más? La cáscara. ¿Te La acordás de la cáscara? cáscara hace días que no se nombra, se ve que no Sí. está haciendo muchos tablados y como es nueva, va a pagar ese precio también. El hecho de que Jorge se llame Jorge es rarísimo porque hay toda otra cosa con los, como los patterns de cómo se nombran las murgas, ¿no? Y Jorge no sigue ninguno de esos patterns. Un título viejo también me gustó. Um, pero sí, no hay ninguna que diga, wow, soy hincha de esta. Y definitivamente no es la trasnochada, siempre nos peleamos Bueno, por eso. yo voy a ser hincha de la trasnochada del 2026, del 2027, del 2028, A veces capaz que no van hasta a que salir. salga. A veces Sí, capaz que no van a salir. Bueno, de las que vi, capaz que la mojigata. sí. Capaz que es esa mi favorita y pase lo que pase. Yo lo que sí siempre dije es que el concurso, en realidad, de verdad, no me importa tanto. Porque ahí es para mí donde es diferente y en el 2017 pasó esto que fue la murga del Pitufo Lombardo, que fue Don Timoteo que ganó. Creo que ese fue el último año donde era claro desde el día uno que vos decías, es Don Timoteo y fue y No ganó. podía haber No dos. podía haber otra porque salieron todos los más grandes y los nombres. Creo que desde ese año no pasa eso, a pesar de que sí han salido esos nombres, no pasa eso y está bien. Y para mí ahí es donde es diferente del fútbol. Aunque seas hincha de una murga, para mí lo que se disfruta y yo tengo la suerte de haber pasado más de un carnaval entero ahí por todo lo que estaba haciendo con la tesis y eso. Y siempre disfruté de todas las noches de carnaval.
De verdad, o sea, de todas las murgas, algo les encuentro siempre. Entonces no tengo como ese fanatismo de decir, si no gana la mía me enojo, o que gane esta, o que gane la otra, me gusta esta. Y está bien si no gana porque yo las vi todas las noches igual. O sea, eso no te lo quita ir al tablado y verlas todas las noches, que gane o que no gane, solo puede ganar uno. Creo que fue Morris el otro día que estaba diciendo, ¿no? O quién fue que estábamos mirando una entrevista que dijo, sí, los que llegan segundo dicen perdí. No, no perdiste. No perdiste, quedaste segundo en un concurso donde hay 22. Es algo. Entonces, no sé, para mí, Lo que mejor puede sintetizar todo esto es que como tiene una cosa de pasión, la pasión no se puede medir no. y es siempre injusta o hasta ciega. Ujú. Y con eso Ah, podemos terminar. último mate. Último mate. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. And that was another episode of Mate con Franca with my dad, Quique. Thank you so much for joining. I hope you enjoyed it. And make sure to like, follow, subscribe, follow on socials, all of the things that appear in the show notes, all of those fun things. I'm your host, Dr. Franca, and I'm really happy to bring you this content. I'm happy to be back with y'all and to bring you more content soon. Thank you so much, and we'll see you in 2 weeks.